Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. El derecho a la cultura debe concebirse como un derecho humano relacionado de manera armónica con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad considerados en el conjunto de derechos reconocidos en nuestra Constitución, las convenciones internacionales y las leyes. El día de hoy culmina un arduo proceso de más de 2 años de diálogo y voluntad política en el que participaron legisladores, académicos, especialistas en materia cultural, artistas, creadores y organizaciones de la sociedad civil. Con las iniciativas emanadas del diálogo, logramos construir el proyecto de Ley General de Cultura y Derechos Culturales, tan necesaria para contar con un instrumento transversal que institucionalice los elementos de política pública en la materia para garantizar y proteger el derecho humano a la cultura. Podemos destacar entre esos elementos los mecanismos de acceso y participación de las personas y comunidades a las manifestaciones culturales, los derechos culturales de los habitantes de la nación mexicana, las garantías para disfrutar los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural, las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en la materia, los mecanismos de participación de los sectores social y privado y las acciones destinadas a fortalecer la cooperación e intercambio internacional en materia cultural con apego a los instrumentos internacionales suscritos por México y en las demás leyes aplicables en este sector. Estos temas son resultados del consenso y del trabajo en conferencia entre las comisiones de Cultura de la Cámara de Senadores y la de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Deseo reconocer el esfuerzo del Consejo Redactor que invitó la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Igualmente, quiero reconocer y mencionar ante ustedes a quienes participaron para hacer posible este proyecto de decreto e impulsaron su elaboración: la senadora Blanca Alcalá, la senadora Angélica de la Peña, el senador Rabindranath Salazar y a los integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, representados por su presidente, el diputado Santiago Taboada Cortina, y las secretarias, diputada María Angélica Mondragón y Cristina Gaitán, así como los integrantes de la Comisión de Cultura que me honro en representar, y a los grupos de trabajo técnico, y a todos ellos mi más amplio reconocimiento. Cabe destacar que en los temas analizados en este trabajo en conferencia, siempre se tuvo en ánimo de privilegiar las coincidencias, aunque hubo tópicos muy debatidos y puntos de vista divergentes. Por ejemplo, en cuanto al fomento, difusión, conservación, preservación e investigación de la cultura, considerados dentro de las disposiciones presupuestales vigentes, se buscó un esquema de política que haga eficiente y transparente su aplicación, conscientes de la necesidad de optimizar los recursos públicos. El contenido de este proyecto de ley atiende a aspectos fundamentales de la cultura, en particular el patrimonio cultural inmaterial. El conjunto de estos elementos tiene una gran relevancia para la nación, toda vez que revisten gran valor y significado para la población en términos de su identidad, formación, integridad y dignidad culturales, y que conforme al derecho humano a la cultura
la población tiene el derecho de participar y disfrutar de manera activa y creativa. Quiero destacar que este proyecto de ley es incluyente, ya que fomenta y promueve la participación de personas y grupos en situación de discapacidad, en condiciones de vulnerabilidad y violencia o cualquiera de sus manifestaciones. También contempla la participación activa de la sociedad civil organizada y de la comunidad cultural por medio de mecanismos de coordinación, análisis y evaluación de las políticas públicas culturales, denominada Reunión Nacional de Cultura, que dará seguimiento a los convenios y acuerdos alcanzados con la Secretaría del Ramo. En una sociedad globalizada, donde las tecnologías de la información y comunicación han transformado la realidad y el modo de vida de la población, este dictamen prevé el uso de tecnologías que potencien y fortalezcan contenidos artísticos, educativos y de divulgación cultural. Así también propone que la política cultural del Estado se lleve a cabo atendiendo los principios de respeto a la libertad creativa, a las manifestaciones culturales, a la igualdad de las culturas, el reconocimiento de la diversidad cultural, el respeto a la identidad y dignidad de las personas y la equidad y género. En síntesis, estas son las propuestas y alcances del proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Con esta ley, de ser aprobado por esta soberanía, daremos un paso fundamental para proporcionarle a nuestro país un instrumento institucional que fortalezca la cultura nacional, nuestra mexicanidad y sentido de pertenencia, en un marco de diversidad cultural en todas las manifestaciones. Compañeras y compañeros senadores, todos somos México, aunque provengamos de entidades distantes, de pueblos distintos, de familias diversas. No obstante las diferentes ideologías, lo que realmente nos une es la cultura. Hoy podemos celebrar que dejamos atrás los atavismos burocráticos que tenían al sector cultural estancado. Las políticas públicas culturales dejarán de ser esfuerzos aislados, gracias a la implementación de eficaces políticas públicas transversales, capaces de enfrentar nuevos retos y de proteger la riqueza y diversidad cultural de nuestro país. Así, la cultura será una prioridad de la política de Estado. Compañeras y compañeros, Octavio Paz nos recordó que toda la historia de México, desde la conquista hasta la revolución, puede verse como una búsqueda de nosotros mismos, deformados o enmascarados, con instituciones extrañas y de una forma que no se exprese. Hoy nuestra mexicanidad es una manera de no ser nosotros mismos, una reiterada manera de ser y vivir otra cosa. Transformemos nuestra memoria histórica y otorguemos a México una Ley General de Cultura y Derechos Culturales para bien de todos y todas, de cada uno de los mexicanos y mexicanas. Por todo lo anterior, solicito a mis compañeras y compañeros senadores su voto a favor de esta iniciativa que hoy sometemos a su consideración. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Gerardo García. Para presentar el dictamen, el senador Zoe Robledo.